Eh, confirmen, por favor, si se ven las diapositivas. Sí se ve, doctor. Ok, comenzamos Doc- entonces. Atresia de esófago va a ser el primer tema a desarrollar, luego vamos a continuar con malformación anorrectal. Bueno, la atresia de esófago es un defecto congénito de la continuidad del esófago, es decir, hay la ausencia de un segmento esofágico, como pueden ver en este esquema. Este defecto del esófago puede o no tener comunicación con la vía aérea mediante una fístula hacia la tráquea. Es decir, puede existir una fístula tráqueo-esofágica en la mayoría de los casos. Cuando veamos la clasificación, vamos a ver esa asociación frecuente de atresia de esófago con fístula tráqueo-esofágica. Algunos datos de la epidemiología de esta malformación. Se considera que es la malformación congénita potencialmente letal, que es la más frecuente en presentación. Sin embargo, debido a los avances en los cuidados intensivos neonatales, sobre todo en la etapa postquirúrgica, es que se logra actualmente una sobrevida de alrededor del 95%. Entonces, en su inmensa mayoría, si son manejados adecuadamente, estos pacientes tienen buen pronóstico. Y la mortalidad está más asociada a factores como prematuridad extrema o anomalías asociadas severas, principalmente cardiopatías. La etiología de esta patología es desconocida, sin embargo, se considera que es multifactorial, interviniendo en el desarrollo de este problema factores tanto genéticos como ambientales, pero aún no bien identificados. Un breve repaso de la embriología de la formación del esófago. A ver, hacia la cuarta semana en el intestino anterior, que aquí en el esquema lo vemos de color amarillo, va a aparecer una pequeña evaginación hacia la parte ventral. Es lo que se llama el divertículo laringotraqueal, que va a dar origen a todo el aparato respiratorio. Este divertículo laringotraqueal progresivamente va a ir separándose del intestino anterior mediante la formación de los pliegues traqueoesofágicos laterales. De modo que cuando se fusionen esos pliegues habrán formado un tabique, un septum traqueoesofágico completo, lográndose la división de la parte digestiva con la parte respiratoria. Hacia la sexta, séptima semana ya se habrá completado este proceso. Entonces, alguna alteración en este proceso de separación, pues va a dar origen a una atresia del esófago y su asociación con fístula traqueoesofágica. La clasificación más usada en atresia de esófago es la que les presento acá. Existen 5 tipos. Estando en un extremo del espectro, la atresia esofágica pura, y en el otro lado la fístula traqueoesofágica sola o aislada, sin atresia de esófago. Se hace esta asociación porque muy frecuentemente la atresia de esófago tiene o se acompaña de fístula traqueoesofágica. Entonces, tenemos la atresia esofágica de tipo 1 o atresia esofágica pura, en la que no existe una comunicación hacia la tráquea. La atresia esofágica de tipo 2, que viene con fístula proximal. El esófago proximal atrésico tiene una comunicación anormal con la tráquea. La atresia de esófago de tipo 3, que tiene una fístula hacia la parte distal del esófago. La atresia de tipo 4, que tiene comunicación tanto proximal como distal, doble fístula. Y la de tipo 5, que ya les había dicho que solo es la fístula traqueoesofágica. Aquí tenemos las frecuencias con que se presentan. La de tipo 3 es con mucho la más común. Y esto es pregunta de examen también en ENAM o en residentado médico, ¿no?
El tipo de atresia más frecuente es la de tipo 3. La segunda en frecuencia es la de tipo 1, 8.5% de los casos. Por supuesto, si ustedes consultan la bibliografía, estos datos pueden variar. Estas proporciones pueden variar. Sin embargo, siempre la más frecuente va a ser la de tipo 3 y la segunda en frecuencia la tipo 1. Las otras van en las proporciones que ven acá. Esta es la bibliografía de la que he tomado estos datos, de manera que en la mayoría de la bibliografía consultada van a encontrar cifras aproximadas. ¿Sí? Entonces, para recordarles. Tipo 1, atresia esofágica pura. Tipo 2, fístula proximal. Tipo 3, fístula distal. Tipo 4, doble fístula. Y tipo 5, solo fístula. Las anomalías asociadas en atresia esofágica son frecuentes. Hasta el 50% de los pacientes tendrán alguna anomalía asociada. Y dentro de estas anomalías asociadas, las más frecuentes son las cardíacas. Pero también puede existir anomalías vertebrales en las extremidades, anomalías gastrointestinales como la malformación anorrectal o la atresia duodenal, anomalías renales, genitourinarias y cromosomopatías. Trisomías 13, 18, 21 son también asociadas a atresia de esófago. Estas anomalías a veces se presentan con asociaciones clásicas, y las dos más frecuentemente descritas son estas de acá, Bacter y Charge, por sus siglas en inglés. En el caso de Bacter, eh, se asocia estas alteraciones vertebrales, anorrectales, cardíacas, traqueoesofágicas. A esto es a que se refiere atresia de esófago y fístula traqueoesofágica, alteraciones renales y LIMP de extremidades, ¿no? Alguna alteración en las extremidades, generalmente agenesia del radio. Y la asociación Charge incluye coloboma, defectos cardíacos, atresia de coanas, retraso del desarrollo, retraso mental, hipoplasia genital y deformidades en los oídos, ¿no? Entonces, estas son asociaciones que a veces se presentan en conjunto y que pueden ser identificables en los neonatos afectados de atresia de esófago. El diagnóstico. Desde la etapa prenatal se puede realizar un diagnóstico de atresia de esófago. Sin embargo, no es frecuente que se haga, debido a que los hallazgos que se van a encontrar son a veces inespecíficos. En la ecografía prenatal, el primer dato que nos puede llevar a pensar en alguna malformación digestiva es el polidramnios. Esta existencia de polidramnios se puede relacionar a múltiples patologías. Una de ellas serían las patologías, las anomalías del tubo digestivo. El otro dato que puede ayudarnos a intuir en atresia esofágica es que exista una cámara ausente, una cámara gástrica ausente o pequeña. Eh, Estos dos datos combinados dan el diagnóstico en algunos casos. Pero si en la mayoría de los casos, 85% de los casos, existe una fístula traqueoesofágica distal, entonces el líquido amniótico puede pasar a través de esa fístula a la cámara gástrica y no darnos esa imagen de cámara gástrica pequeña o ausente. Entonces, la mayoría de los diagnósticos prenatales se daría en atresias esofágicas de tipo 1, ¿no? En las que no hay ninguna fístula de la vía respiratoria con el esófago, por lo tanto la cámara gástrica estaría ausente, ¿no? Pero son pocos los casos. Y otro dato en la ecografía que nos puede ayudar es la observación del esófago cervical dilatado. Es decir, el cabo proximal del esófago ciego se va a presentar como una bolsa dilatada. Entonces, si es acucioso el que realiza este examen, puede llegar a hacer esa observación.
El cuadro clínico con el que se presentan estos pacientes es típico, ¿no? Se presenta en las primeras horas de vida y la característica es que el paciente va a presentar cialorrea, como ven en esta fotografía. Paciente con cialorrea, paciente con tos, cianosis y episodios de ahogo. Sobre todo si es que se le ha iniciado a tomar leche, si se le ha iniciado a lactar al bebé, va a presentar estos síntomas de tos, cianosis, ahogo, que pueden agravarse y llegar a una dificultad respiratoria si es que ha habido un episodio de aspiración del líquido, del lácteo hacia la vía respiratoria. De existir una fístula traqueoesofágica distal, como vemos acá en el esquema, el aire que el bebé está respirando puede pasar a través de esa fístula hacia la vía digestiva y crear una distensión abdominal también. Si tenemos todos estos síntomas, un dato que debemos hacer o una maniobra que debemos realizar es el intentar canalizar el esófago, el intentar colocar una sonda oro o nasogástrica. Ante la imposibilidad de progresar una sonda orogástrica, el diagnóstico estaría casi hecho de atresia de esófago. ¿Y cómo vamos a confirmar el diagnóstico? Pues lo vamos a hacer mediante el uso de una radiografía de tórax simple. Y lo que se va a observar es esto. Observamos una bolsa esofágica dilatada, llena de aire, y lo segundo que debemos observar es si existe o no presencia de gas por debajo del diafragma. En esta radiografía de acá observamos que existe aire en las asas intestinales, por lo que se asume de que esta atresia esofágica está asociada a una fístula traqueoesofágica distal, que permite el paso de gas hacia la vía digestiva distal. En esta segunda placa también observamos un cabo esofágico proximal dilatado y lo que observamos es que el abdomen se presenta con silencio. No existe ningún contenido de aire, gas en el intestino, en ninguna parte del intestino. Entonces, esta atresia de esófago está asociada, o mejor dicho, no está asociada a una fístula traqueoesofágica, por lo que a la vía digestiva distal no llega ningún elemento, está en silencio. Si la radiografía simple de abdomen no nos ayuda o aún persiste la duda del diagnóstico, lo que puede hacerse es colocarse una sondita, una sonda oroesofágica, de manera que nos marque hasta dónde llega el esófago. Como vemos en este caso, la sondita va a llegar al cabo esofágico proximal y va a comenzar a doblarse. En ocasiones, como en esta placa, incluso va a regresar hacia la boca. Entonces, esto es lo que nos estaría confirmando el diagnóstico. Incluso a veces cuando no es visible este contenido de aire en el cabo esofágico proximal, pues lo que puede hacerse es administrar un poquito de aire, instilar de 10 a 20 cc de aire justo antes de tomar la placa radiográfica y es cuando nos va a dar esta imagen. Sin embargo, en ocasiones se continúa teniendo duda en el diagnóstico. Para ayudarnos en el diagnóstico puede administrarse algo de sustancia de contraste a través de esa sondita que hemos instalado y la imagen que nos daría es esta. Este cabo esofágico proximal que termina en una bolsa ciega, se dibuja con la sustancia de contraste, pero esto debemos hacerlo con mucho cuidado debido a que puede existir una fístula traqueoesofágica
proximal, de manera que ese contraste pase a la vía respiratoria y nos cree una neumonitis química. O puede ser que esta sustancia de contraste refluya y también pase a la vía respiratoria, creando una neumonía, ¿no es cierto? Entonces, este examen debe ser realizado con mucho cuidado y solamente cuando exista una duda extrema. Generalmente con las placas simples y con la ayuda de la sondita en el cabo esofágico proximal es que nos es suficiente para hacer el diagnóstico. El manejo inicial de estos pacientes debe incluir primero la hidratación por vía endovenosa. Por supuesto, está contraindicada el inicio de la lactancia materna. En este esquema vemos que si el paciente lacta, la leche va a llegar al cabo esofágico proximal y va a refluir a la vía respiratoria creando neumonía. O puede pasar este contenido lácteo a través de una fístula traqueoesofágica proximal igual a la vía respiratoria. El otro mecanismo por el que puede presentar neumonía en estos bebés es que el contenido que hay en el estómago puede refluir a través de la fístula traqueoesofágica distal a la vía respiratoria, produciendo también neumonía. Entonces, debido a este reflujo es que el paciente debe ser mantenido en posición semisentada. Entonces, debe estar algo incorporado, semisentado el bebé, para que no exista este reflujo. Debe colocarse una sondita oroesofágica y conectarla a una aspiración de manera continua o de manera intermitente, de manera que la saliva acumulada en este cabo esofágico proximal no vaya a pasar hacia la vía respiratoria, porque la complicación más frecuente que vemos en la etapa preoperatoria es pues la neumonía. Si esta neumonía ya se ha presentado, pues será necesario el uso de antibióticos. En tanto se prepara el paciente para resolver quirúrgicamente su problema, debemos hacer exámenes auxiliares para evaluar la presencia de anomalías. La ecocardiografía o ecocardiograma es importante, tanto para la identificación de anomalías cardíacas que pongan en riesgo la vida del paciente, como para identificar la anatomía para el abordaje quirúrgico. En este caso, en este último caso, ¿qué tiene importancia? La localización del arco aórtico. En ocasiones, 5 a 10% de los casos, los pacientes con atresia de esófago tendrán un arco aórtico localizado al lado derecho. La cirugía de estos pacientes se hace a través de una toracotomía derecha. Y si encontramos el arco aórtico al lado derecho, pues tendremos una dificultad extrema en la cirugía. Entonces, una ecocardiografía nos va a ayudar a identificar si existe o no un arco aórtico para determinar el lado de la toracotomía que realizaremos. Si el arco aórtico está localizado al lado derecho, pues abordaremos el tórax por el otro lado, por el lado izquierdo. Deben realizarse también ecografías cerebrales para identificar malformaciones a este nivel, ecografía abdominal, renal, por las asociaciones que pueden existir, e idealmente previo a la cirugía o al inicio de la cirugía debe realizarse una traqueobroncoscopía para identificar el orificio fistuloso, a qué nivel se encuentra, para ir a buscarlo quirúrgicamente, o identificar una doble fístula que puede pasar desapercibida. En la gran mayoría de los casos, 85%, como habíamos visto, hay una fístula traqueoesofágica distal, pero también podría existir una fístula proximal, de manera que la traqueobroncoscopía nos va a ayudar a identificar este problema. El tratamiento quirúrgico de estos pacientes se va a realizar mediante abordaje abierto o toracoscópico. En el caso de sea hecha una toracotomía, esta debe ser una toracotomía dorso lateral derecha.
En el caso de la toracoscopía se aborda al paciente mediante tres trócares, ¿no? Un trócar para la óptica y dos trócares de trabajo para el cirujano. Tienen los mismos principios. Consisten en identificar primero la fístula traqueoesofágica distal, ¿no? El 85% de los casos recuerden que tiene esta disposición. Entonces se localiza la fístula traqueoesofágica distal. Aquí tienen el esófago con la fístula. Esta es la tráquea. Y lo que se hace es separar, cortar la fístula y cerrarla acá. Entonces se ha cerrado la fístula, perdón, acá está la fístula, esta es la vena ácigos que previamente se ha seccionado porque está justo a ese nivel la fístula traqueoesofágica. Entonces lo que se hace es separar la fístula de la tráquea y aquí se está cerrando con algunos puntos de sutura. Separada la fístula de la tráquea, se identifica el cabo esofágico proximal, se apertura y se comienza la anastomosis con sutura simple, ¿no? Primero la pared posterior y luego la pared anterior de la anastomosis, de manera que también durante la cirugía se puede pasar una sonda transanastomótica para iniciar una alimentación precoz en el posoperatorio. Esta cirugía, como cualquier otra, está también relacionada a algunas complicaciones. Las complicaciones en estos casos se han dividido en dos tipos. Pueden ser complicaciones tempranas, aquellas que se presentan en los primeros 20 días tras la cirugía, y las complicaciones tardías, aquellas que se presentan más allá de los 20 días. Las complicaciones tempranas son dos, básicamente. La dehiscencia de la anastomosis esofágica, que en ocasiones puede ser solo parcial y ser manejada de manera conservadora mediante drenaje, aspiración, y estas dehiscencias parciales pueden cerrar espontáneamente en la mayoría de casos. Si es una dehiscencia importante, pues la cirugía habrá fallado y el paciente será sometido a una esofagostomía más gastrostomía de alimentación y en un futuro requerirá una cirugía de reemplazo de esófago con ileón, con colon o con ascenso gástrico. Hay varias técnicas a las que se puede recurrir. La segunda complicación temprana es la dehiscencia de la sutura traqueal. Es un evento muy poco frecuente, pero es potencialmente letal. Si se abre la fístula traqueosofágica o la sutura de lo que fue la fístula traqueosofágica, va a crear un gran neumotórax, va a crear dificultad respiratoria. Si el paciente aún está en ventilación mecánica, no va a responder a la ventilación mecánica, de manera que requiere una reintervención de emergencia para cerrar la fístula traqueoesofágica, o bueno, el orificio que quedó de la fístula traqueosofágica. Las complicaciones tardías son, en primer lugar, la estenosis de la anastomosis esofágica. Al hacer la anastomosis queda una herida o una cicatriz circular que puede tener la tendencia a cerrarse. De manera que esa estenosis debe ser identificada y darle tratamiento. Lo que se hace es generalmente la dilatación endoscópica con la ayuda de sondas balón o con bujías. La otra complicación que puede presentarse es la recidiva de la fístula traqueosofágica, ¿no? Entonces, en esos casos tendremos que el paciente cuando lacta experimenta episodios de tos, de ahogo, de cianosis, que nos va a hacer sospechar de este problema. Lo que necesitará es hacer un esofagograma donde se puede evidenciar la comunicación del esófago con la tráquea de manera recidivante, ¿no? La gran mayoría de pacientes van a sufrir algún grado de dismotilidad esofágica. Ese esófago que ha sido afectado por la atresia
y que además ha sido manipulado quirúrgicamente, tiene algún grado de dismotilidad. Aunque la gran mayoría de pacientes con la edad mejoran este problema. Sin embargo, solo hasta el 20% de los pacientes no van a tener ningún problema, pero ellos saben sobrellevar esta dismotilidad, ¿no? Suelen acompañar siempre los alimentos con algún tipo de líquido, de manera que el tránsito de los alimentos a través del esófago se facilite. Reflujo gastroesofágico es una complicación muy frecuente. Del 50 al 60% de los pacientes van a sufrir de reflujo gastroesofágico que probablemente también requiera un tratamiento quirúrgico, es decir, una fundoplicatura. De existir este reflujo gastroesofágico puede dañar la línea de la anastomosis, favoreciendo la aparición de estenosis también. Puede llegar a crear esofagitis, puede crear metaplasia esofágica, lo que se llama el esófago de Barrett, ¿no? Entonces, este reflujo gastroesofágico debe ser manejado también en estos pacientes. Y otra complicación es la traqueomalacia. La traqueomalacia es la debilidad de la pared traqueal, de manera que puede llegar a colapsarse, sobre todo durante la inspiración. Esta debilidad suele localizarse a nivel de donde estaba la fístula traqueoesofágica. Y de ser severa o tener complicaciones severas, esta traqueomalacia puede requerir también tratamiento quirúrgico. ¿Cuál es? Pues la aortopexia, ¿no? Se fija la aorta junto con la tráquea hacia la pared external posterior, de manera que la vía respiratoria ya no es comprimida y no se colapsa. Pero este problema de traqueomalacia también suele mejorar con la edad. Algunas lecturas recomendadas para ustedes. Estos son los libros básicos que tenemos en cirugía pediátrica y que les pueden ayudar a consultar para salir de alguna duda. Si en este momento tienen alguna pregunta respecto a atresia esofágica, los escucho. Doctor, una pregunta. Sí, te escucho, dime. Doctor, después que han hecho la cirugía, en este caso de la atresia, ¿cuánto tiempo más o menos se da la recuperación del niño? El posoperatorio de estos niños, salen de sala de operaciones a una unidad de cuidados intensivos en y están en ventilación mecánica durante al menos 3 días, hasta 5 días, incluso son sedados los pacientes para que no exista la circunstancia de que el paciente pueda hiperextender el cuello. Si si la anastomosis esofágica fue difícil y los cabos estaban un poquito separados, pues la anastomosis va a quedar un poco tensa. Si el paciente en esos casos hiperextiende el cuello, va a crear la dehiscencia de la anastomosis. Entonces, por eso es que en algunos casos se opta por dejar al paciente sedado y en ventilación mecánica durante 5 días. Este, Al cabo de esos 5 días se hace un examen radiográfico con contraste, se hace un esofagograma. Si en el esofagograma se ve que la anastomosis está íntegra, no hay dehiscencia, hay buen pasaje, entonces se inicia la administración de leche, ya se le da de lactar al bebé. Y con eso ya comenzaría su recuperación. Pero siempre hay que estar alertas a las complicaciones que les he presentado. Gracias, doctor.
Muy bien, entonces ahora vamos a pasar al segundo tema, que es más extenso, que nos va a tomar un poquito más de tiempo, pero que es igual de importante, o más importante porque es la patología digestiva que más frecuentemente atendemos los cirujanos pediatras. Se trata de la malformación, las malformaciones anorrectales. Ok, entonces malformaciones anorrectales. Las malformaciones anorrectales son un grupo de anomalías congénitas que tienen dos características en común. A ver, espectro de anomalías, para comenzar, se refiere a que existen malformaciones desde las más leves hasta las más severas. Entonces, es toda una baraja de patologías que tienen dos características en común. La primera es la ausencia del ano, como ven en esta fotografía. Este bebé en decúbito prono no tiene un orificio anal. Esa es la primera característica. Algunos dirían ano imperforado. Sin embargo, ese término está quedando en desuso y nos referimos a esta patología como malformación anorrectal, o en algunos casos, sobre todo en la literatura inglesa, se están refiriendo a este problema como atresia anorrectal. ¿Sí? Entonces, el término ano imperforado ya no se está usando, se usa el término malformación anorrectal. ¿Y por qué? Porque al nombrarlo de esa manera vamos a ponerle el apellido. ¿Cuál sería su apellido? La presencia de una fístula del recto hacia estructuras vecinas. No en todos los pacientes, sino en 95% de los casos. Entonces, esta malformación anorrectal tiene dos características: ausencia del ano y la fístula del recto hacia estructuras vecinas, es decir, una comunicación anormal del recto hacia estructuras vecinas. En este caso, en el caso de este bebé, vemos que está eliminando meconio a través de la vía urinaria. Entonces, este paciente que no tiene ano y además está eliminando meconio por la orina, pues tendrá una fístula del recto hacia la vía urinaria, una comunicación anormal. En este otro caso, vemos que esta bebé de sexo femenino tiene un orificio fistuloso localizado en el vestíbulo de la vagina, es decir, hay una fístula recto vestibular. Entonces, cuando nombramos estas patologías, debemos nombrar las dos características: malformación anorrectal o atresia anorrectal con fístula X, ¿no? Fístula urinaria, fístula rectouretral, fístula rectovesical, o en este caso, fístula rectovestibular, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso nos va a dar una idea de la anatomía de la malformación, del pronóstico que pueda tener y también del manejo que vaya a requerir. Entonces, conforme desarrollemos el tema, van a ver cuáles son las implicancias de la terminología. La embriología del ano recto debe ser comprendida para saber también entender cómo se ha desarrollado la malformación y también plantear estrategias quirúrgicas. A los 21 días de vida intrauterina vamos a tener una estructura denominada cloaca. La cloaca es la parte terminal del intestino posterior, en la que también va a desembocar una segunda estructura en la parte anterior, que viene a ser la alantoides. Entonces, esta cloaca, a partir de la semana 3 y hasta la semana 7, va a ser dividida en dos partes por una estructura que se llama el septum urorectal o tabique urorectal.
que aquí está señalado con la flecha. Este tabique urorectal va a crecer hacia la parte inferior, de manera que va a llegar a fusionarse con esta de acá, esta estructura de acá, que es la membrana cloacal, que temporalmente va digamos, ocluir la parte distal del intestino posterior. Entonces, este tabique urorectal va a ir creciendo hacia distal y de manera que hacia la semana 7, este tabique urorectal va a llegar hacia el periné, va a llegar para formar el periné y habrá separado la cloaca en dos estructuras, una parte posterior o dorsal, que es el intestino posterior, el ano recto, y una parte ventral, que es el seno urogenital. Seno urogenital que va a tomar parte en la formación de los aparatos genitourinarios. Hacia la semana 7 también, la membrana cloacal que ocluía en la parte distal del intestino posterior va a estar desintegrada por un proceso de apoptosis, pero también hacia el final de la 7ª semana va a ocurrir una oclusión y recanalización secundaria. Va a ocurrir una oclusión debido, primero, a que se van a aproximar sus paredes y segundo, a que va a haber una proliferación epitelial, lo que va a crear una especie de tapón. Pero hacia el final de la 7ª semana, ese tapón va a sufrir también procesos de apoptosis, de manera que se va a recanalizar. Todos estos cambios ya a las 9 semanas de vida uterina, se estarán todos realizados y las estructuras finalmente estarán en su lugar, las estructuras como se reconocen en el adulto. Entonces, algún trastorno, algún problema en este proceso de formación embrionaria del ano recto, pues dará lugar a una malformación anorrectal. Se atribuye sobre todo defectos de la formación del septum urorectal. Sin embargo, más recientemente se ha asociado más las malformaciones anorrectales a anomalías de la formación o desintegración de la membrana cloacal. Si bien se hipotetiza todos estos cambios, pues no se tiene una causa específica para las malformaciones anorrectales. No se ha llegado a determinar cuál es la causa ni cuál es el proceso por el que se llega a producir estas malformaciones. Pero aquí tenemos algunos datos epidemiológicos. Causa no especificada, ya les había mencionado. La incidencia se presenta en 1 en cada 5.000 nacidos vivos, 4.000 a 5.000 nacidos vivos. Al parecer existe una predisposición genética, debido a que se presenta en generaciones sucesivas de algunos pacientes y la asociación con algunas otras malformaciones. Pero al parecer, o nuevamente como en la mayoría de patología congénita, es multifactorial. Una predisposición genética asociada a la exposición de algún factor ambiental es lo que da por resultado una malformación anorrectal. Existe un ligero predominio en varones, sin embargo, este predominio en varones estadísticamente no es significativo. Los defectos más frecuentes en varones y en mujeres son estos de acá. En mujeres, la atresia anorrectal o malformación anorrectal con fístula rectovestibular. Y en varones, la malformación anorrectal con fístula rectouretral. Estas son preguntas de examen, entonces deben tenerlo siempre presente, repasarlos, tenerlos en mente. No solo exámenes de residentados y de NAM, sino seguramente examen al final de la rotación de cirugía pediátrica. Y como les había mencionado al inicio, en la definición de esta patología, el 95% de los pacientes tienen una fístula. Solo el 5% de ellos
no tendrán fístula y esto es frecuentemente asociado a pacientes que además tienen síndrome de Down. Entonces, los pacientes con síndrome de Down, en su gran mayoría, no presentan fístula cuando tienen malformación anorrectal. Ya hemos visto que las malformaciones congénitas generalmente no vienen solas, vienen acompañadas de otras malformaciones. En el caso de MAR, malformación anorrectal, hasta el 60% de los pacientes tienen alguna anomalía en otros sistemas. Mientras más altas, más complejas las malformaciones anorrectales, se asocian más a otras malformaciones. Sin embargo, estas otras malformaciones pueden simplemente ser hallazgos incidentales encontrados en la realización de algún examen auxiliar, algún examen de imágenes, indicado por algún otro problema, ¿no? Las anomalías que predominan son las genitourinarias, por su asociación seguramente o por su origen común en la etapa embrionaria, ¿no? Entonces, las más frecuentes que podemos encontrar son las malformaciones genitourinarias como anomalías asociadas a MAR. Sin embargo, los problemas cardiovasculares, las cardiopatías congénitas, pueden llegar a ser letales y son las que van a tomar protagonismo en etapa neonatal para determinar el pronóstico de vida del paciente. Entonces, debemos tomarlas en cuenta también porque pueden llegar a comprometer la vida de nuestro paciente. Y la otra asociación que es importante para nosotros es la de la presencia de malformaciones raquídeas o espinales, debido a que una alteración en la médula espinal puede tener impacto en la continencia futura de nuestro paciente. Si nuestro paciente no tiene bien desarrollado su sistema nervioso, no tiene una buena inervación en el ano recto, pues la continencia va a verse afectada. Entonces, son anomalías que nosotros debemos investigar y corregirlas para que el pronóstico de continencia no sea diferente al que originalmente tendría el paciente. Se ha relacionado estas malformaciones raquídeas al pronóstico de continencia de los pacientes con malformación anorrectal. Mientras mejor desarrollado esté la parte ósea de la pelvis, en especial el sacro, mejor será el pronóstico de nuestro paciente. De manera que se ha diseñado esto que se llama el índice sacro. Se toma una radiografía de frente y una radiografía lateral de nuestro paciente y se dibujan las líneas A, B y C. La línea A pasará por la parte superior, la parte más superior de las crestas ilíacas. La línea B pasará por la parte más baja de la articulación sacroilíaca y la línea C pasará por la parte visible más inferior del coxis, de manera que se configuran los segmentos AB y BC. Para el índice sacro se lleva a cociente el segmento BC sobre el segmento AB, de manera que en pacientes normales el índice sacro está alrededor de 0.7. Si nuestro paciente con malformación anorrectal tiene un índice sacro menor a 0.4, va a ser incontinente casi sin temor a equivocarse. Entonces, este índice sacro nos va a ayudar a adelantar el pronóstico, la información que podamos darle a los padres respecto al futuro de continencia de su bebé. Por otro lado, si el índice sacro supera 0.7 y se acerca a 1, el pronóstico de este paciente será bueno. Es de resaltar acá que el segmento BC, la parte inferior del sacro, es la que toma lugar en el numerador de este cociente. Mientras más grande, mientras mejor desarrollada esté la parte inferior del sacro, pues el índice sacro será mejor y el pronóstico será mejor. Entonces, esa es la asociación que existe. Mientras mejor desarrollado el sacro esté, mejor el pronóstico.
Existen múltiples clasificaciones de malformación anorrectal, pero la más ampliamente usada es la del doctor Peña, Alberto Peña, y se basa sobre todo en la localización de la fístula rectal, hacia dónde se localiza la fístula. En este caso, por ejemplo, vamos a ver que acá está el aparato esfinteriano y allí en medio de ese aparato esfinteriano debería estar el recto. No lo está, por lo que este ano está ausente. Hay ausencia de ano. Sin embargo, el recto ha desembocado de manera anormal mediante una fístula en el periné. Entonces, en este caso, la fístula está localizada en el periné de manera que se configura una atresia anorrectal o malformación anorrectal con fístula recto-perineal. La fístula puede ir también a la uretra vulvar en este caso, a la uretra prostática en este caso, o a la vejiga. Se considera que en este lado del espectro son las malformaciones más leves, más bajas, podría decirse. Y en este lado del espectro, las malformaciones más severas, más complejas. Entonces, más altas también, aunque también está quedando en desuso el término altas o bajas. Y el pronóstico en este lado del espectro es bueno, en este otro lado es malo, como vamos a ver más adelante. En el caso de las mujeres, también la clasificación de Peña se va a basar en el lugar donde se localiza la fístula. En este caso estará en el periné, en este caso estará en el vestíbulo de la vagina, en este caso confluirán en un conducto único las tres vías genital, urinaria y digestiva, configurando lo que denominamos cloaca, y en algunos casos también puede existir lo que se llama como atresia rectal. Es decir, que existe un canal anal aparentemente normal, pero cuando se intenta progresar por allí una sonda o un termómetro, se encuentra un stop y será por la oclusión total del recto y más arriba está el lumen, el lumen rectal que está permeable. Entonces, esta atresia rectal es la ausencia o la oclusión de un pequeño segmento del recto. Raro, pero existe. Entonces, la clasificación de Peña, en resumen, es esta. En varones, existen MAR con fístula rectoperineal, MAR con fístula rectouretral, que puede ser a la uretra vulvar o a la uretra prostática, MAR con fístula rectovesical, MAR sin fístula, 5% de los casos, y atresia rectal. En mujeres la clasificación es esta. MAR con fístula rectoperineal, MAR con fístula rectovestibular, cloaca, MAR sin fístula y atresia rectal. Algunas malformaciones son similares en varones y en mujeres, como la fístula rectoperineal, la atresia rectal y el MAR sin fístula. Las otras son variedades que pueden presentarse. Las más frecuentes que habíamos mencionado en varones, MAR con fístula rectouretral vulvar y en mujeres, MAR con fístula rectovestibular. Vamos a verlas ahora a cada una de ellas por sus características. Aquí tenemos un esquema de la malformación anorrectal en varones con fístula rectoperineal. Entonces, como ven, el orificio anal, la fobia anal, la depresión anal donde debería estar el ano, está no permeable, está ausente el orificio anal. Y el recto de manera anormal ha desembocado mediante una fístula en este segmento que es el periné. Entonces, en este caso se clasifica la malformación anorrectal como la que tiene fístula rectoperineal. Clínicamente encontramos así a los pacientes: ausencia de ano y un pequeño orificio fistuloso localizado delante de lo que es la fosa o la fobia anal. Pequeño orificio que a veces es indistinguible a la simple vista y hay que esperar a que el meconio
sea emitido, sea expulsado a través de esa fístula para que sea fácilmente identificable. En algunos casos, este orificio fistuloso se prolonga por un largo trayecto subepitelial que al llenarse de meconio toma esta forma, ¿no? Y que este trayecto subepitelial puede prolongarse incluso hasta la base del pene, ¿no? A través del rafe interescrotal. Y a veces también esta fístula rectoperineal se acompaña de un pliegue cutáneo que se ha denominado como pliegue en asa de balde, ¿no? Entonces, si ustedes encuentran un plieguecito así, puede que corresponda a una fístula rectoperineal, cuando no es posible que identifiquen a simple vista el orificio fistuloso, porque puede ser muy minúsculo y no lograrse ver a la primera inspección, sino, como les había dicho, debe esperarse en ocasiones a que el meconio salga a través de ese orificio. La comunicación del recto puede ir hacia la uretra también. En este esquema vemos cómo hay ausencia del orificio anal y el recto está comunicándose de manera anormal con la uretra. En este caso, a la uretra, al segmento vulvar de la uretra, por lo que será MAR con fístula recto uretral vulvar, y en este caso hacia la uretra prostática. Sería entonces un MAR con fístula recto uretral prostática. La expresión clínica de estas malformaciones va a ser esto, ¿no? Que el paciente emita meconio con la orina. La orina se tiñe de meconio. El meconio es la primera o son las primeras deposiciones del neonato que típicamente son de color negruzco o verde negruzco, ¿no? Entonces, esto está ocurriendo. Sin embargo, esta emisión de meconio por la orina también puede darse en este caso cuando existe una fístula recto vesical, que es la malformación más severa en varones, ¿no es cierto? Entonces, vemos la ausencia del ano, vemos también una característica que acá quien ha graficado esta malformación ha tomado en cuenta también, que es el aparato esfinteriano, que está poco desarrollado. El sacro también se encuentra poco desarrollado, por lo que el pronóstico en estos casos no es bueno. El pronóstico de abstinencia es malo. Entonces, mientras más alta la malformación, peor el pronóstico. Entonces, el recto se comunica hacia el cuello de la vejiga mediante una fístula. Algunos son muy precisos y denominan esta malformación anorrectal como atresia anorrectal con fístula recto cuello vesical. Entonces, pero generalmente no hay variación en esto. La fístula siempre va al cuello de la vejiga y no a otro lugar, ¿no? Entonces, como que no tiene sentido ser tan específico como en el caso de la uretra, ¿no? En que hay que determinar si va a la uretra vulvar o a la uretra prostática, por la implicancia en la técnica quirúrgica que vayamos a ampliar, a emplear, perdón. Las malformaciones en varones, en el 5% de los casos, pueden no tener una fístula, es decir, el recto acaba en una bolsa ciega sin tener comunicación a ninguna estructura vecina. 5% de los casos nada más. Vamos a ver la fobia anal, la depresión anal, no permeable, ausencia del ano, pero no se llegará a observar ningún orificio fistuloso ni en el periné, ni eliminación de meconio por la orina que nos traduzca una comunicación del recto con la vía urinaria. Entonces, en el 5% de los casos puede no haber fístula. En mujeres, al igual que en varones, la comunicación puede ir hacia el periné. Aquí tenemos un esquema. Entonces, la fístula está en el periné, separado de los genitales, separado de la vía urinaria. Al examinar a las pacientes, vamos a tener esto, ¿no? Aquí el sitio teórico donde debería estar el ano
un pliegue cutáneo semejante al que se encontraba en varones en este mismo tipo de fístulas perineales y en el espacio entre la fobia anal y la vulva, en el periné, encontramos un pequeño orificio fistuloso. Entonces, cuando tenemos esta observación, nuestro diagnóstico va a ser MAR con fístula rectoperineal. La fístula también puede dirigirse hacia el vestíbulo de la vagina. Ojo, no directamente a la vagina, sino al vestíbulo de la vagina, por lo que se denominan MAR con fístula rectovestibular. Y lo que ocurre es esto, la fístula va muy cercano, tiene un trayecto paralelo a la vagina, pero no desemboca directamente en la vagina, sino en el vestíbulo de la vagina. En este esquema, perdón, en esta fotografía lo vemos mejor. En este caso, la paciente está en decúbito prono, es decir, decúbito ventral, de manera que aquí tenemos los labios mayores que están siendo separados por el examinador, los labios menores acá, el capuchón del clítoris, acá muy minúsculo, se observa el meato uretral, aquí es el orificio vaginal con el himen, y por detrás, en la parte más posterior de la vulva, del vestíbulo de la vagina, está un tercer orificio que corresponde a la fístula rectovestibular. Más adelante seguramente esta paciente eliminará meconio por esta fístula. Esta es una fotografía de una paciente que ha pasado la etapa neonatal y que la fístula se incluso, ¿no? El orificio anal acá, perdón, el orificio vaginal. Más adelante, aunque no se distingue bien en la fotografía, está el meato uretral. Entonces, tres orificios. El más anterior será el de la uretra, el segundo será el de la vagina y el tercero el de la fístula rectovestibular. La malformación más severa en mujeres se denomina cloaca y es prácticamente la persistencia de la estructura embrionaria que habíamos observado al inicio de la presentación, cuando veíamos el desarrollo embrionario del ano recto. Entonces, en esta cloaca va a confluir en un canal único, en un conducto único, las tres vías: la vía digestiva, la vía genital y la vía urinaria. De manera que cuando vamos a examinar a estas pacientes, la vulva tiene un aspecto hipotrófico, parece una vulva pequeña. Al separar los labios mayores encontramos un orificio único en el que no es posible distinguir meato uretral, orificio vaginal u orificio fistuloso alguno. Es un conducto único. Entonces, cuando nosotros tenemos estos hallazgos al examen físico, el diagnóstico es cloaca. Una vez hecho el diagnóstico, debemos plantear qué manejo vamos a darle al paciente afectado por esta malformación. Y en esta parte debemos responder o debemos plantearnos dos preguntas. La primera es si existe alguna malformación asociada que ponga en riesgo la vida del paciente, ¿no? Entonces, no nos enfocaremos solamente en la malformación anorrectal, sino nos enfocaremos de manera integral a todo el paciente, de manera que busquemos alguna malformación que sea severa y pueda poner en riesgo la vida del paciente. En este aspecto van a cobrar preponderancia las malformaciones cardíacas. Una vez excluido un problema que pueda poner en riesgo la vida del paciente, sí nos vamos a enfocar en la malformación anorrectal y debemos responder a esta pregunta. Si nuestro paciente quirúrgicamente va a ser sometido a una reparación primaria, es decir, si vamos a crear el potito en una etapa neonatal sin requerir alguna cirugía posterior, o si a este paciente vamos a someterlo a colostomía
es decir, el abocamiento del colon hacia la pared abdominal para que evacúe temporalmente las deposiciones a través de esta colostomía, para en una segunda operación crear un neoano y más tarde someter a una tercera operación a nuestros pacientes a un cierre de colostomía, ¿no es cierto? Entonces, con esta pregunta nos estaremos planteando si nuestro paciente requiere una operación o tres operaciones. De manera que para responder a estas dos preguntas debemos hacer un examen físico completo. Por supuesto, la evaluación perineal minuciosa es importante, sin embargo, debemos ver integralmente al paciente buscando algunas malformaciones que puedan ser de gravedad. Respecto a la malformación anorrectal, no debemos apresurarnos en tomar decisiones, sino que tenemos hasta 24 horas para tomar una decisión. ¿Debido a qué? Debido a que inicialmente puede no estar, no ser evidente el diagnóstico. A veces de inicio no se no se expresa clínicamente la malformación, no se hace evidente la fístula. ¿Y esto por qué? Porque inicialmente la presión luminal dentro del recto puede no ser suficiente para que el meconio emerja a través de la fístula. Entonces debemos darle un tiempo para que el aire deglutido, las secreciones intestinales, todo el contenido intestinal pueda llegar hasta la parte más distal del tubo digestivo para que empuje el meconio a través de la fístula y nos dé la expresión clínica para tener el diagnóstico, ¿no? Puede que la fístula emerja o el meconio emerja a través de una fístula que no es visible en el periné inicialmente, puede que emerja a través de la vulva de la vagina, perdón, del vestíbulo de la vagina, puede que el paciente, si es de sexo masculino, elimine orina teñida de meconio. Todo eso debemos esperarlo en las primeras 24 horas para para llegar al diagnóstico y tomar una decisión de qué vamos a hacer con este paciente. Inicialmente al paciente él estará pues en NPO, evidentemente no puede lactar. Esto se trata de prácticamente una obstrucción intestinal, la más baja que existe, de manera que si nuestro paciente no está lactando debemos administrarle líquidos por vía endovenosa para hidratarlo. Debemos colocarle una sonda orogástrica para descomprimir el tubo digestivo. Como les dije, se trata de una obstrucción intestinal prácticamente. Debemos administrar antibióticos si es que nuestro paciente tiene factores de riesgo para infección neonatal temprana o si es que ya luce infectado nuestro paciente, entonces debemos usar antibióticos y en esas primeras 24 horas que tenemos debemos evaluar los defectos asociados mediante el empleo de exámenes auxiliares. ¿Qué necesitamos? Radiografía lumbosacra para evaluar si existe alteraciones de la columna vertebral, cuán desarrollado está el sacro. Calcularemos el índice sacro en estos casos para ver el pronóstico de nuestro paciente. Debemos también realizar una ecografía abdominal renal. Ya había mencionado que las malformaciones urinarias son las más frecuentemente asociadas a MAR. Ecografía de la médula espinal para identificar también malformaciones que puedan comprometer la continencia en el futuro de nuestro paciente. Lo más frecuente que vemos es médula anclada. Puede también existir mielomeningocele, espina bífida oculta, ¿no? Entonces debemos investigarlo con el uso de ecografía. Y quizás lo más importante es la ecocardiografía para determinar si nuestro paciente es portador de alguna cardiopatía congénita que pueda poner en riesgo su vida. Se ha diseñado un árbol de decisiones para las malformaciones anorrectales en la etapa neonatal. En este algoritmo tenemos el manejo para los pacientes de sexo masculino. Entonces, les decía que tenemos 24 horas para observar a nuestro paciente hasta llegar a tomar una decisión. En tanto, iremos evaluando las otras malformaciones asociadas.
Entonces, el primer paso en el manejo de nuestro paciente con MAR de sexo masculino es la inspección perineal. Inspección perineal que hasta en el 90% de los casos nos va a dar una evidencia clínica de a qué malformación nos estamos enfrentando. Existe un orificio fistuloso en el rafe medio, tenemos un pliegue cutáneo en asa de balde o tenemos a la vista el orificio de la fístula perineal, entonces este caso se tratará de una malformación anorrectal con fístula rectoperineal, la más baja de las malformaciones, y esta se puede reparar de forma primaria, es decir, se hace la anoplastía en etapa neonatal y nuestro paciente no requerirá de alguna otra operación. Por otro lado, si es que vemos que el periné es plano, los glúteos son poco desarrollados, son planos, si vemos todos estos datos nos indicarían una malformación alta, entre comillas. Y sobre todo, si observamos que hay meconio que tiñe la orina, entonces esto se tratará de una malformación anorrectal con fístula recto-urinaria, malformaciones que son consideradas altas. En estos casos no se puede realizar la reparación en etapa neonatal, por lo que se opta por hacer una colostomía temporal que nos ayudará a que el paciente evacúe un tiempo y en 4 a 8 semanas de superada la etapa neonatal, entonces planearemos la reparación definitiva de la malformación mediante las técnicas de anorrectoplastía sagital posterior o descenso, pull-through en inglés, ¿no? Entonces, en estos será sometido a 3 operaciones: colostomía, reparación de la malformación, colostomía más tardíamente. En algunos pocos casos, 10 a 20% de los casos, no hay evidencia clínica de la fístula, es decir, no hay una fístula perineal, no hay una fístula urinaria, han pasado ya 24 horas y no hay evidencia de la fístula. Puede que se trate de un MAR sin fístula. En esos casos lo que hacemos es tomarle una radiografía especial a nuestro paciente. Radiografía que se denomina lateral en decúbito prono, cross table en inglés. Entonces, como su nombre dice, el paciente está en decúbito prono, se coloca un rodete debajo de la pelvis de manera que eleva la pelvis y hace algo de presión en el abdomen para forzar el gas a que llene la parte más distal del recto. Este gas es el aire deglutido que el paciente ha tenido, el aire que ha deglutido el paciente. De manera que además se coloca un objeto que sirva como reparo radiológico. En este caso se ha puesto una pinza que señala el lugar donde está la fosita anal, la fobia anal, donde teóricamente debería estar el ano recto. En este caso se ha colocado un pequeño objeto metálico que es visible también en la radiografía. Entonces lo que se hace es observar la columna de aire que llena el recto distal. En este caso vemos que la columna está muy cercana al punto de reparo colocado externamente y en esta parte vemos que está muy alejado. Volviendo a nuestro algoritmo, lo que se hace es medir esa distancia. Si la distancia es mayor de 1 centímetro, entonces se considera una malformación alta, por lo que deberá hacerse una colostomía y posteriormente recién crear el neoano. Y una tercera operación que sería el cierre de la colostomía. Por otro lado, si es que la distancia medida es de 1 centímetro o menor, entonces se considera una malformación baja y lo que corresponde es hacer una anoplastía.
la distancia no es mucha, de manera que la disección es limitada y en etapa neonatal puede repararse en un solo tiempo estas malformaciones. Al igual que en los varones, para mujeres existe el mismo algoritmo, con un poquito más de facilidad quizás en las mujeres, porque la inspección perineal hasta en el 95% de los casos nos va a revelar el lugar donde se localiza la fístula. Si encontramos el orificio fistuloso en el perine, entonces será una MAR con fístula rectoperineal, corresponderá entonces a hacer una anoplastía, o sea, la reparación primaria de la malformación. Si observamos un orificio único con vulva de apariencia hipotrófica, una vulva pequeña, entonces el diagnóstico es cloaca. Es la malformación más severa en mujeres, por lo que no puede repararse en etapa neonatal. Por lo que se opta entonces es por hacer una colostomía y posteriormente, más tardíamente, a los 6 meses aproximadamente, la anorrectoplastía sagital posterior y movilización urogenital. Es así como se denomina la técnica quirúrgica para la reparación de cloaca. En medio de estos extremos encontramos las fístulas rectovestibulares. En estos casos se puede optar por hacer colostomía o anoplastía. Dependerá de si el paciente está estable y puede tolerar un acto operatorio prolongado, que viene a ser la anoplastía, y también dependerá de si el cirujano ha logrado el expertise necesario para reparar en una sola etapa a estos pacientes. Tiene su grado de dificultad estas fístulas rectovestibulares, puesto que las estructuras anatómicas son minúsculas, son pequeñas, son difícilmente diferenciables a la vista de alguien que no tiene mucho entrenamiento o que no tiene un gran grado de experiencia, por lo que el cirujano, si ha logrado un buen número de casos, si tiene la experiencia necesaria para realizar esta operación, pues optará por hacerlo. O puede tomar el otro lado, el lado más seguro, hacer una colostomía y posteriormente la reparación quirúrgica de la malformación. Entonces, en este brazo del árbol de decisiones tenemos al 95% de los pacientes. En solo 5% de las pacientes de sexo femenino no habrá evidencia de una fístula. Entonces también recurrimos al cross table, a la placa lateral en decúbito prono. De igual manera se mide la distancia entre la columna de aire y el reparo radiológico, de manera que si la distancia es menor de 1 centímetro, lo que corresponde hacer es una anoplastía, y si la distancia es mayor de 1 centímetro, se opta por hacer la colostomía y posteriormente la reparación quirúrgica de la malformación, con una tercera operación que es el cierre de colostomía, ¿no? Entonces, esa es la forma como deben manejarse los pacientes en etapa neonatal. Esto es un poquito complejo, por lo que ahora pueden hacer las preguntas si es que no quedó algo claro en estos dos algoritmos. Creo que todo ha quedado claro, doctor. Lo ha explicado de una manera didáctica. Ok. Muy bien, entonces, si lo que hemos decidido es hacer una colostomía, la colostomía en el paciente con MAR, el paciente pediátrico con MAR, tiene estas características. Primero, es una colostomía descendente, es decir, que vamos a hacer la colostomía en la parte más distal del colon descendente en su transición a colon sigmoides. Esto debido a que el colon descendente es una parte fija del colon, y si es fija esta parte, entonces vamos a evitar que esta colostomía sufra un prolapso.
Entonces, con esto evitamos la complicación de prolapso a la colostomía. En segundo lugar, se realiza a cabos separados. Como ven en el esquema, los cabos han sido separados y tienen un puente cutáneo en medio de ellos. De manera que cuando se coloque una bolsa de colostomía, quedará totalmente aislada la parte terminal, la parte distal. ¿Y por qué queremos que esté aislada? Porque las heces que llegan de la parte proximal no pueden pasar hacia el cabo distal. Si pasaran heces hacia la parte distal, va a crear dos consecuencias. La primera es la acumulación crónica de heces con su distensión crónica nos creará un megarrecto. Ese megarrecto en el futuro va a tener disfuncionabilidad, no va a funcionar adecuadamente, su motilidad va a ser alterada, lo que va a perjudicar el hábito defecatorio de nuestro paciente. Y en segundo lugar, tendrá como consecuencia que debido a su cercanía bueno, a la existencia en la mayoría de casos de una fístula urinaria o una fístula a los genitales femeninos, es que puede condicionar infecciones urinarias a repetición. Infecciones urinarias que pueden dañar los riñones, que pueden crear cicatrices renales que posteriormente nos van a comprometer la función renal de manera crónica. Y la tercera característica de la colostomía es que presenta una fístula distal, es decir, que la boca distal de esta colostomía se, mm, se disminuye de tamaño, se deja pequeña de manera que se considera solo una fístula, como ven en la fotografía. ¿Y por qué se deja solamente como una fístula? Porque la utilidad de este orificio va a ser solo para hacer un examen que se llama colostograma distal. Entonces solamente debe permitir el paso de una pequeña sonda para administrar una sustancia de contraste. Y aquí les presento las imágenes del colostograma distal. Como su nombre dice, es la canalización del ostoma distal para administrar contraste a través de esta sonda y determinar la anatomía de la malformación. Esto con el objetivo de planear la técnica quirúrgica que vayamos a emplear en el momento de la reparación definitiva. Entonces, lo que vemos en esta primera placa es que la sustancia de contraste ha llenado el recto distal y a través de una comunicación anormal hacia la uretra, ha llegado también a la uretra y ha refluido también hacia la vejiga. De manera que el diagnóstico que hacemos en este paciente es malformación anorrectal con fístula recto-uretral vulvar, porque vemos que la fístula está a la altura de la parte vulvar de la uretra. En este segundo caso vemos que la fístula se localiza más alta en la parte prostática de la uretra. Entonces, en estos casos, el diagnóstico es MAR con fístula recturetral prostática. ¿Qué implicancia tiene? Que el abordaje quirúrgico será más profundo, en este caso la disección será mayor y entraremos con una noción de hacia dónde debemos ir a buscar la fístula. En este tercer caso, tenemos que el contraste ha pintado el colon sigmoides, ha llegado al recto, pero la comunicación no se encuentra a nivel de la uretra, que está por acá, sino más bien la fístula va hacia el cuello de la vejiga. Entonces, este es un paciente con MAR con fístula recto-vesical. Mal pronóstico y además este paciente eh, quirúrgicamente debe ser abordado tanto por el perine como por el abdomen, debido a que un abordaje a través del perine no va a ser suficiente para alcanzar la altura de la fístula y cerrarla, sino esta fístula deberá ser alcanzada por vía abdominal.
sea por la parotomía o sea por la paroscopía. El tratamiento quirúrgico definitivo de estos pacientes se hace mediante la técnica que se denomina anorrectoplastía sagital posterior. Estas son sus siglas y esta técnica fue diseñada por el doctor Alberto Peña en el año de 1982. Alberto Peña es un afamado cirujano pediátrico mexicano que a partir de esta época revolucionó, cambió completamente el manejo que se les da a los pacientes con malformación anorrectal, mejorando mucho el pronóstico de estos pacientes. La cirugía se lleva a cabo con el paciente en posición prona, como ven acá, en decúbito ventral, con la pelvis elevada mediante el uso de un rodete. Se coloca una sonda Foley para proteger la vía urinaria que puede ser dañada durante la cirugía, y de lo que se trata es de dividir los músculos de manera simétrica. Es decir, vamos a hacer, como su nombre dice, una incisión sagital posterior, dividiendo de manera simétrica, dejando igual cantidad de fibras musculares del aparato esfinteriano de uno y otro lado. Y esto se va a hacer con la ayuda de un electroestimulador. Se usa un electroestimulador porque muchas veces el tejido graso puede confundirse con el tejido muscular debido al tamaño pequeño de las estructuras. Entonces el electroestimulador nos ayuda bastante. Aquí tengo unos esquemas que nos van a resumir los objetivos de la cirugía. Se presenta de manera esquemática, pero nos va a ayudar a comprender cómo es que se realizan estas cirugías. Entonces, el prototipo de las cirugías que van a encontrar en la mayoría de libros es la reparación de las fístulas rectouretrales en el sexo masculino. Entonces, en este esquema tenemos la ausencia del ano, aquí está el aparato esfinteriano, el recto que no está colocado en medio de él, sino más bien tiene una comunicación anormal con la uretra mediante una fístula, y además esta fístula está localizada a nivel de la parte vulvar de la uretra. Entonces es una fístula rectouretral vulvar. Otra característica de esta malformación es que, como ven acá, el recto está adosado íntimamente a la uretra. Por eso es que debe llevar una sonda vesical nuestro paciente para identificar la uretra mediante palpación durante la cirugía y lograr una separación adecuada del recto de la uretra. Entonces, la cirugía tiene el objetivo primero de separar, cerrar la comunicación anormal, cerrar la fístula rectouretral y el recto colocarlo en las inmediaciones del aparato esfinteriano, de manera que el resultado final debe ser fístula rectouretral cerrada y el recto llevado justo en medio del aparato esfinteriano para que nuestro paciente en el futuro tenga un pronóstico de continencia bueno. Entonces, estos esquemas nos ayudan a comprender los objetivos de la cirugía. Ahora tenemos la técnica quirúrgica, la anorrectoplastía sagital posterior. Como su nombre dice, se hace una incisión sagital posterior en línea media. Como ven en la figura, en la fotografía, todo pareciera ser tejido graso. Sin embargo, en el esquema nos han ilustrado unas primeras fibras musculares que vemos allí, que llamamos fibras parasagitales, que habremos identificado con la ayuda del electroestimulador. ¿Qué hace el electroestimulador? Pues que mediante la administración de un impulso eléctrico, provocar la contracción de estas fibras. Entonces esa contracción nos va a ayudar a identificarlas, diferenciarlas de las estructuras vecinas. Entonces la disección se va profundizando siempre en línea media, dejando igual cantidad de músculo a ambos lados. El segundo grupo de fibras musculares que encontramos es el que aquí se ha esquematizado de esta manera, le llamamos complejo muscular nosotros, y más profundamente estará por acá el músculo elevador del ano.
Ya cuando ya hemos llegado a esta altura, el recto ya es identificable, de manera que se ha tomado la pared del recto entre dos puntos de sutura para traccionarlo y abrir su lumen. Abierto el lumen rectal, se identifica el orificio fistuloso hacia la uretra. Aquí lo vemos. Este orificio fistuloso también es traccionado mediante un punto de sutura y la mucosa rectal también es traccionada hacia atrás, de manera que se empieza la división cuidadosa del resto de la fístula y la pared uretral. Esta es la parte más delicada de la cirugía, es la más dificultosa, la más laboriosa y la que puede acarrear mayores complicaciones. Entonces, acá vemos que ya se inició la separación, luego se avanza esa separación. Cuando se ha logrado la separación completa de la fístula se cierra mediante algunos puntos de sutura, se continuará la disección del recto de manera que logremos una longitud apropiada para que llegue hacia el lugar donde debería estar el ano. Entonces, lograda esta longitud, se empieza a cerrar la incisión. Primero se aproxima los bordes del músculo elevador del ano, poniendo el recto por delante del elevador del ano. Luego se pone un segundo grupo de suturas que incluyen, por un lado, el borde posterior de lo que habíamos denominado complejo muscular, parte del aparato esfinteriano. Se toma parte, también se toma un bocado, digamos, de la pared rectal para anclarla y evitar que se prolapse en el futuro, y el lado contralateral del complejo muscular. Y se va cerrando la incisión. Ya al final de la cirugía, el lumen rectal, la mucosa rectal, se anastomosa, se sutura a la piel del neoano que hemos creado. De manera que primero se colocan suturas en los puntos cardinales y luego puntos intermedios para que se distribuya adecuadamente la tensión de toda la sutura. La incisión posterior también se va a suturar de manera cuidadosa. Y el posoperatorio de estos pacientes debe incluir estos cuidados. A las 2 semanas de realizada la cirugía deben iniciarse dilataciones mediante el uso de estos que son dilatadores de Hegar, debido a que la existencia de una cicatriz circular va a tener la tendencia a retraerse, a estenosarse este neoano. Puede llegar tanto a estenosarse que puede cerrarse por completo. Entonces, para evitar eso es que hacemos las dilataciones. Las dilataciones inicialmente se hacen calibrando el lumen del neoano. Por decir, si inicialmente solo nos permite pasar un Hegar 5, debemos ir a nuestra tablita que nos muestra la edad y el dilatador Hegar, el calibre del dilatador Hegar adecuado para la edad. Si iniciamos con un Hegar 5 y nuestro paciente tiene 6 meses, pues debemos llegar a un Hegar 13. Semanalmente se va aumentando el calibre de los dilatadores, y debemos ir mostrando, enseñando a los pacientes, entrenando a los padres de los pacientes para que ellos realicen en casa estas dilataciones. Semanalmente se les cita por consulta externa a evaluar cómo se está realizando las dilataciones y a progresar el calibre del Hegar. De manera que cuando se alcanza el calibre deseado para la edad, recién se planea el cierre de la colostomía. Cerrada la colostomía, debe mantenerse las dilataciones durante por lo menos 3 meses más, disminuyendo progresivamente su frecuencia. Si inicialmente hacíamos las dilataciones 2 veces al día, luego haremos solamente una vez al día,
luego interdiario, 2 veces a la semana, una vez a la semana, hasta que cuando estamos seguros de que el neoano que hemos creado no va a estenosarse más, no va a cerrarse, pues se dejan de hacer las dilataciones. Finalmente, los resultados, el pronóstico de nuestro paciente. ¿Qué resultados vamos a tener con nuestros pacientes de manera general? Estos datos que presento acá son de manera general. A ver, primero los resultados dependerán del tipo de defecto. Mientras más bajos los defectos, serán de mejor pronóstico. Pero también podemos evaluar el pronóstico de nuestro paciente mediante el índice sacro. Ya había mencionado que si el paciente tiene 0,4 o menos, pues serán incontinentes, ¿no? Independientemente del tipo de malformación que tenga. En cambio, si el índice sacro es mayor de 0,7, el pronóstico es bueno. En general, hasta el 75% de los pacientes con MAR tendrá evacuaciones voluntarias. Es decir, realizarán una defecación en un momento adecuado y en un lugar adecuado. No tendrán pérdidas accidentales, digamos, no serán incontinentes. Sin embargo, el 50% de los pacientes van a lograr tener esas evacuaciones voluntarias, pero van a experimentar pequeños escapes accidentales, lo que se llama soiling o manchado. Como su nombre dice, van a manchar la ropa interior, pequeños escapes accidentales, pero no son de gran trascendencia, digamos, pero tampoco son normales los pacientes, ¿no? De manera que solo hasta el 40% de estos pacientes serán totalmente continentes, es decir, que no tendrán ningún problema, ni de manchado, ni de incontinencia, a lo que podría llamarse pacientes normales, ¿no? Solo el 40% de los pacientes. Entonces, en esta tabla que les presento finalmente, tenemos los resultados clasificados de acuerdo a la malformación anorrectal, del tipo de malformación anorrectal. He resaltado la fístula rectoperineal como la más leve, la más baja de las malformaciones, y la fístula rectovesical como la más severa, para comparar los resultados respecto a evacuaciones voluntarias, respecto al manchado, el logro de continencia total, o por otro lado el desarrollo de constipación, es decir, estreñimiento, que también va a ser un problema que enfrenten estos pacientes. Entonces, en el caso de las fístulas rectoperineales, lograrán tener evacuaciones voluntarias el 97% de nuestros pacientes. El pronóstico entonces es bueno. Pero este 97, de este porcentaje de pacientes, el 17% de ellos van a presentar algún tipo de manchado, pequeños escapes accidentales, de manera que serán totalmente continentes solo el 80%, es decir, sin ningún trastorno de la continencia. Sin embargo, un problema, aunque menor, será que estos pacientes son estreñidos, ¿no? Hasta el 50%, el 58% de ellos van a sufrir estreñimiento, que puede manejarse médicamente, mediante dieta y entrenamiento para evacuar adecuadamente el recto. Por otro lado, la fístula rectovesical. Evacuaciones voluntarias solo van a lograr el 23% de los pacientes. Vean la diferencia con la fístula rectoperineal. 97 versus 23. El 90% de los pacientes con fístula rectovesical van a tener soiling, van a tener escapes. De manera que solo el 4% de estos pacientes logran hacer niños normales, por decirlo de alguna manera. Solo el 4% de ellos van a ser totalmente continentes. Y el estreñimiento, bueno, también va a afectarlos, pero quizás es el menor de sus problemas, porque la gran mayoría van a ser incontinentes. Entonces vean la diferencia, una malformación baja con buen pronóstico
y una malformación alta con un pronóstico malo. El pronóstico, de acuerdo a la altura de la malformación, de acuerdo a la gravedad de la malformación, pues va a ir mejorando o empeorando, ¿no? Siendo mejor en las fístulas bajas y peor en las fístulas altas. Vean, el porcentaje total de continencia va disminuyendo. 80, 61, 44, 35, hasta llegar al 4%, el peor que es que experimentan los pacientes que portan fístula rectovesical, ¿no? Entonces aquí tienen este cuadrito que les ayuda a comprender el pronóstico y la importancia también de denominar correctamente estas malformaciones, sobre todo en etapa neonatal. Si ustedes diagnostican en etapa neonatal una malformación anorrectal con fístula rectovesical, pues a los padres también deberán informarles que el pronóstico de continencia de su niño no es nada bueno, ¿no? Entonces, de esa manera los padres no se van a crear una falsa expectativa, ¿no? Quizás puedan creer que el cirujano pueda resolver totalmente el problema de su paciente. Quizás en la parte anatómica va a poder hacerlo, pero en la parte funcional el pronóstico es malo. Muy bien, si tienen preguntas, entonces estoy atento a ellas. Creo que no hay dudas, doctor. Ok, de acuerdo. Entonces, gracias por su atención. Eso sería todo en esta clase. Muchas gracias, doctor. Muchas Gracias, gracias, hasta doctor. luego. Gracias, doctor.